Y bueno, ya son las 11:11. Antes de ir con nuestro entrevistado, que ya lo tenemos en la línea, quiero enviar un cordial y afectuoso saludo a don Carlos Espinosa Cornejo, que ahí, desde la población Centenario, con sus peques, nos estaban enviando un audio con un saludo muy especial. Así que muchas felicidades para él y toda su familia. Y ahora, tal como lo habíamos prometido, y todo esto gracias a la tremenda clínica que tenemos aquí en Rancagua, la Clínica Clever Salud nos da estos momentos de conversar con los especialistas. Esta vez tenemos a un profesional fonoaudiólogo, nos referimos a Brian Morales. Le vamos a contar que él es fonoaudiólogo con especialidad en audiometría, tanto para pequeñitos, niños y adultos, impedanciometría, función tubaria, estudio funcional del octavo par, rehabilitación vestibular, evaluación e intervención fonoaudiológica, también reposición de partículas, se refiere a maniobra de reposición, también pruebas y control de audífonos, y recordemos, él es parte del equipo de especialistas de la Clínica Clever Salud. Hablaremos de un tema que afecta a muchas personas, pero que a menudo pasa desapercibido. ¿A qué nos referimos? A la hipoacusia o la pérdida auditiva. ¿Sabías que esta condición puede impactar la calidad de vida de todos nosotros y la comunicación de quienes la padecen? Bueno, para despejar, y tal como lo habíamos informado, para despejar todas nuestras dudas y conocer más sobre sus causas, tratamientos y prevención, nos acompaña en esta ocasión el fonoaudiólogo, repetimos, Brian Morales, especialista en salud auditiva. Además, hablaremos sobre cómo el equipo de la Clínica Clever Salud puede ayudar en el diagnóstico y rehabilitación de esta condición. Desde ahora saludamos afectuosamente a Brian Morales, nuestro invitado fonoaudiólogo. ¿Cómo está, Brian? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Bien, ¿y ustedes cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Todo bien, Aquí Brian? estamos sí, todo bien. Aquí estamos con esta invitación que queremos traer a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Efectivamente, una invitación que le hemos hecho a Brian Morales a través de la Clínica Clever Salud y todo es importante para conocer, claro, el servicio de fonoaudiología, de fonoaudiología de la clínica se especializa en evaluar, diagnosticar y tratar alteraciones de la comunicación, deglución y equilibrio. Y por eso que queremos hablar en esta ocasión, Brian, con usted para saber qué es la hipoacusia y cómo afecta al desarrollo de los pequeñitos, especialmente en este contexto del inicio del año escolar, que es fundamental. Bueno, como tú ya habías comentado, la hipoacusia corresponde a esta famosa pérdida auditiva, que esta hipoacusia se refiere a cuando cae el nivel auditivo fuera de los parámetros normales, que se consideran normales más bien. Y tiene muchas formas de aparecer, que puede ser inclusive desde un simple tapón de cera o como muchas más cosas que pueden ser más complejas, como sorderas por otitis recurrentes, perforaciones timpánicas, traumatismos también, entre muchos otros factores. Ahora, ¿cómo afecta esto al desarrollo? Y sobre todo pensando que tenemos a un joven en una etapa escolar. Es que en este caso estamos hablando de un niño que lo más probable es que va a interpretar mal la información que está escuchando, que está recibiendo el oído, y precisamente en una etapa en la que el cerebro se está intentando adaptar a todos estos nuevos estímulos a los que está siendo constantemente sometido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño podría interpretar mal producto de que esta información que le están compartiendo, ya sea los compañeros, profesores, no la va a estar oyendo de buena forma, por lo cual si inclusive tiene un oído tapado, el sonido no va a pasar desde el aire completamente al oído producto de una obstrucción, de la cual estamos hablando. Entonces aquí se pierde cierta información de sonido que el niño no va a poder captar bien. Entonces la señal no va a llegar como corresponde al cerebro y esto hace que el niño pierda la atención, pierda el foco del tema.
por lo que no va a entender. O sea, estamos hablando de que la información va a llegar distorsionada. Claro. Entonces tenemos a un estudiante que finalmente tiene dificultades con su atención y va a estar constantemente más desconcentrado, y esto se refleja en las notas, en el avance curricular, etcétera. Brian, ¿esta pérdida de audición puede ser parcial o total en uno o ambos oídos? Bueno, esto siempre puede variar, puede ser inclusive en un oído, puede ser de forma parcial, puede ser total, y esto igual se puede dar en casos de niños recién nacidos también. Ya, y a ver si nos puede conversar Brian Morales, fonoaudiólogo de la clínica Clever Salud. ¿Cuáles serían las causas de esta hipoacusia? Bueno, esta hipoacusia se puede manifestar por tapones obstructivos, pueden haber acumulaciones de cera que pueden, en muchos casos de pacientes que llegan a la clínica con nosotros, la cual una vez que se retira este tapón, la persona queda escuchando como nueva, pero hay muchos casos también en pequeños también que nacen con algún tipo de sordera, y esto puede ser a nivel de desarrollo embrionario o bien puede ser de características hereditarias. También muchas enfermedades, por ejemplo, resfríos mal cuidados, pueden progresar a provocar una otitis media, y esto abombar el oído, y bien si progresa y no se cuida a tiempo, podría inclusive llegar a ser una perforación, la cual va a conllevar a que los niveles auditivos caigan de los parámetros normales. Claro, también podría ser, como nos dice un auditor, la exposición a ruidos fuertes. Sí, por supuesto, sobre todo por lo general suelen llegar muchos pacientes adultos que se han dedicado a trabajo en la minería, en fábricas, que trabajan con herramientas también, carpinteros, los cuales pasan con ruido de maquinaria pesada. Entonces el oído se va dañando, las células del oído, las que escuchan, se van fatigando, van perdiendo eh, el trabajo de poder captar esos sonidos y ayudar al cerebro a interpretarlo bien. Y también podrían ser causas los traumatismos. Claro, hay traumatismos, por ejemplo, caídas, golpes fuertes. En la clínica también, haciendo referencia a ella, me ha tocado atender pacientes que han sufrido accidentes laborales, caídas desde andamios, golpes con metales, fierros, y estos cuando son cerca del oído, de los huesos, se altera inmediatamente, la mayor parte de los casos, la estructura del oído. Entonces, ahí el órgano es el que se lleva todo el peso. Y en ese sentido, bueno, para la gente que nos sintoniza en estos momentos, estamos escuchando la voz de Brian Morales, fonoaudiólogo, especialista en salud auditiva de la clínica Clever Salud. Para los padres, ¿cuáles son los signos más comunes que ellos deben observar? Esto para detectar posibles problemas de audición en los niños. Bueno, dentro de los más comunes o los más importantes que suelen haber en estos niños pequeños, primero es cuando no atienden cuando se les llama por el nombre, por ejemplo. Claro. Si uno está notando que, por ejemplo, llaman a Pablo y Pablo no responde, o inclusive uno se acerca y él está en su mundo, lo más probable es que a lo mejor él está escuchando algo muy a lo lejos, pero no alcanza a discriminar si es la voz de la madre, del padre que los está llamando. Entonces no lo distinguen entre otro sonido que podría ser de algún golpe lejano, un ladrido, no lo distinguen. Entonces aquí es cuando, como familiar, es relevante que notar si este niño también suele escuchar todo fuerte, o sea, se estimula con una intensidad bien alta, la música, los videos. Pensar que ahora como estrategia para tener a un niño tranquilo, lamentablemente, la estrategia es dejarlos con el teléfono. Entonces se nota bastante este tema por lo general. En bebés también suele pasar que durante el día o la noche ellos lloran, ya jugaron, comieron, durmieron inclusive, y el llanto sigue. Entonces uno de los caminos podría ser
que o bien hay una posible otitis, que podría ser este oído que está inflamado, producto de un resfrío o una alergia, y que no se ha atendido prontamente. Y esto es lo que provoca el mismo llanto, porque le va a estar generando un dolor que para él es insoportable, y el tímpano inclusive podría perforarse producto de esta inflamación. Entonces, por eso es la importancia de mantener un cuidado abrigándolos, cuidando estos resfríos que pueden manifestarse, controlar el ruido ambiente. O sea, ya que la música esté sonando a intensidades muy fuertes, los videos que suelen ver, esto ya hay que empezar a cuidarlo porque es el oído el que se está estimulando. Entonces, estimularlo a intensidades muy fuertes va a provocar que el oído vaya fatigando. Entonces, todo este proceso que hemos estado hablando, las mismas células del oído son las que sufren. Y la idea no es llegar a provocar un trauma acústico, porque eso en las audiometrías que nosotros hacemos en Clever Salud se notan porque hay frecuencias que caen de los parámetros normales y aquí es donde nosotros notamos el daño que está habiendo. Perfecto. Nos pregunta si hay tipos de hipoacusia, de pérdida de audición. Sí, o sea, aquí ya yéndonos como a la parte más clínica, hay varios tipos de audición, que puede ser hipoacusias de conducción, por ejemplo, que estas siempre tienen que ver con alguna obstrucción desde el oído externo al oído medio. Del oído externo estamos hablando de toda esta porción que va desde la oreja, el pabellón, hasta el tímpano. Y ahí pueden ser pequeños insectos, porciones de cera acumulada, algún cuerpo extraño también. Y esto cuando se van acumulando, sobre todo insectos muy pequeños que, aunque suene raro, suele pasar cotidianamente. Entonces ahí estos insectos pueden morder o pellizcar inclusive el tímpano y provocar daños. Entonces ahí el tímpano va a tener un traumatismo, lo que va a provocar que esta membrana, esta lámina, no se va a poder mover ante el sonido, o bien va a tener una rigidez o bien va a tener menor capacidad para poder desplazarse ante las vibraciones. Claro. También hay otro tipo de hipoacusias en la cual hay una pérdida sensorial del oído. Y aquí pueden manifestarse cotidianamente, pueden ser exposiciones a ruido, en la cual se fatiga el oído. También hay pérdidas auditivas, lo más cotidiano, el envejecimiento. La mayor parte de los pacientes que llegan a la clínica son pacientes adultos mayores, los cuales ya han tenido una larga vida con exposición a ruido, otros que simplemente se dedican a labores mucho más tranquilas que pasar con un ruido de fondo intenso, pero a lo cual el oído también envejece. Eso es como lo más característico. Y hay obviamente hipoacusias mixtas, donde se mezclan estos factores, tanto las obstrucciones del oído, que estas obstrucciones también pueden ser por resfríos, en las cuales se acumula líquido en el oído, y ahí también se produce una sensación como que el oído no está escuchando, un oído tapado, que también puede mezclarse con una baja auditiva producto de envejecimiento o exposición a ruido, entre muchos otros más factores. Claro, es importante, conversamos con Brian Morales, fonoaudiólogo especialista en audición de la clínica Clever Salud. Es importante destacar que la hipoacusia también puede, y este es un mensaje para los padres, para la prevención, Brian, que este problema, esta patología, esta enfermedad puede dificultar el desarrollo del habla, tal vez fijarse en los niños cómo se están comunicando, el lenguaje, la comunicación. Claro. Es súper importante eso que estás comentando porque un niño en contexto escolar lo que va a estar haciendo es constantemente recibir estímulos auditivos, estímulos visuales, y aquí entonces como pensar en que este niño se está adaptando a todo lo que es un proceso educacional en la cual él tiene que estar atento ante toda la información que está recibiendo, porque esta información le va a ayudar a desarrollarse y aprender las cosas que necesita. Entonces, sobre todo si hay un oído con daño, él va a estar recibiendo la información bien distorsionada. Entonces, estos problemas pueden
desencadenar algún tipo de fracaso escolar, porque el niño no va a estar bien adaptado ante la situación que se le presenta en el momento. Entonces, estas situaciones como en la cual se puede presentar dolor en los oídos, picazón, siente que se tapan los oídos. Inclusive lo más característico también en estos casos es que puede inclusive sentir algún tipo de zumbido. Claro. Y esto no es normal. No es normal que se manifiesten por días estas situaciones. Esto tiene que ser inmediatamente, ojalá, visto por algún profesional. El dolor no es normal, entonces ahí tenemos que hacer un trabajo en conjunto con otorrino para saber qué es lo que puede estar pasando, si hay alguna otitis que está aguda y tratar de encontrar un tratamiento adecuado a esto. Claro. Brian, aquí también nos hablan respecto a la exposición a los sonidos, a la música a gran volumen y la recomendación para los padres que cuando les regalan estos aparatos, controlarlos, pues dice, porque muchos de ellos se escuchan a un volumen realmente inadecuado. Exactamente, o sea, controlar siempre el tema de la intensidad, que esto no llegue a ser, por ejemplo, que uno como adulto, la idea es que este niño no escuche más fuerte en intensidad, que no escuche más fuerte de la voz que nosotros estamos hablando, por ejemplo. Mantener algo controlado, porque sobre todo si este niño está con música fuerte, con algún juguete que emite algún tipo de ruido intenso, esto que se esté transmitiendo 3 horas de corrido, eso va a traer consecuencias, muchas veces no inmediatamente, pero a futuro sí. Y eso se nota bastante porque aquí tenemos que entrar a ponernos todos en la misma situación. Si nadie está libre de esto, pero por ejemplo uno cuando no se cuida de inmediato, después lo nota. Por ejemplo, si uno no toma agua durante el día, va a estar carraspeando constantemente. Si está con, sobre todo estos jóvenes, o todos, nos incluye a todos, cuando vamos a fiestas y estamos bailando cerca de los parlantes donde está la música, después nosotros salimos de esos ambientes sonoros intensos y vamos a estar con una sensación de un zumbido en el oído. Y eso es porque el oído está expuesto a intensidades mucho mayores a la que debiera estar habituado. Perfecto. Bueno, Brian Morales conversa con nosotros, fonoaudiólogo especialista en salud auditiva de la Clínica Clever Salud. Vamos a repetir que en la Clínica Clever Salud el servicio de fonoaudiología se especializa en evaluar, diagnosticar y tratar alteraciones en la comunicación, la deglución y también, por supuesto, el equilibrio. El enfoque es integral y personalizado y asegura que cada paciente reciba atención de calidad con tecnología de vanguardia y un equipo humano altamente capacitado, donde está nuestro invitado Brian Morales. Indicarle a la audición, Brian, que prevengan todo este tipo de patologías, especialmente ahora que estamos comenzando el año escolar, fijarse en los niños, llevarlo a un control que es fundamental. Sí, claro. O sea, sobre todo ahora que estamos en puertas de entrada al otoño, cuidar mucho los cambios de temperatura. Estos afectan al cuerpo, al oído, entonces es el oído el que directamente sufre porque también se producen cambios de presión en él. Entonces aquí, como recomendación para esto, si llegamos a cursar un resfrío, el oído en ese instante podría generar una presión que podría hacer que este tímpano se retraiga y eso va a hacer que se encadene esta acumulación de líquido en él y eso va a generar dolor, que se tape el oído, zumbido. Entonces no hay una edad fija en la que no se sufra esto. Aquí no hay nadie libre de sufrir en el oído. Entonces aquí al final repasamos todos. Lo que más es importante en estos casos siempre es el control. O sea, hacer una detección temprana de estos cuadros, la cual es vital porque cuando vamos creciendo el oído también va a pasar factura en algún momento si no lo cuidamos.
Claro, efectivamente. Y a propósito, ¿cuál es el papel de los exámenes de audición, sobre todo en la prevención de la hipoacusia en los pequeñitos, en los niños? ¿Con qué frecuencia debe realizarse? Y también te pregunto, Brian, ¿a qué edad es ideal realizarlos? Bueno, aquí no hay una edad fija, eso ya lo comentaba de cierta forma porque actualmente se hacen exámenes a recién nacidos. Nosotros en Clever Salud estamos realizando exámenes desde los 3 años y medio, lo cual es para muchas veces detección de alguna patología auditiva, en estos casos de niños los cuales están intentando descartar que si tiene algún foco atencional, no sea por este mismo oído que no esté escuchando. El papel acá de los exámenes es totalmente crucial porque con ellos nosotros medimos parámetros auditivos, hacemos una revisión del oído primero, viendo si se encuentra con alguna obstrucción o no, y luego de eso podemos hacer una impedanciometría. Este tipo de examen lo que hace es valorar si el oído, la función del oído medio está funcionando bien o no. ¿A qué me refiero? Es que si está con presencia de algún líquido obstruyendo esta caja, y ese líquido o moco acumulado podría estar alterando el paso del sonido hacia todo lo que es la vía auditiva y a la corteza cerebral. Entonces ahí es donde se empiezan a interpretar mal las cosas que escuchamos. Seguido de esto, una vez que intentamos hacer este descarte, pasamos a hacer la audiometría, con la cual valoramos el nivel auditivo, con la cual escucha la persona, con la que oye realmente, y también la discriminación de palabras, que con esta nos damos cuenta si la persona entiende y repite correctamente lo que está escuchando. Aquí con algunos chiquititos nos damos cuenta si pueden haber también encadenados problemas de lenguaje, por lo cual si están escuchando un sonido mal, lo van a estar produciendo de la misma forma. Entonces, al traspasar esto a un niño pequeño en etapa escolar, lo complicamos un montón porque la información se pierde y no puede seguir una simple instrucción al pie de la letra, y esto puede llevar frustración, mal desempeño escolar. Entonces, recalcar bien también que no hay una edad en la que no se sufra de sordera. Aquí entran los niños, jóvenes, adultos. Si hay dolor, si se tapa de un momento a otro el oído, es algo para consultar con un otorrino. Y él, con el equipo, exámenes para ver dónde está la audición y qué tipo de tratamiento se debe implementar. Aquí mucho usuario llega a exámenes y suele contar un sinfín de técnicas también, sin sentido la mayoría de veces, que terminan haciendo un daño. Por ejemplo, llegan pacientes diciendo es que yo uso cotonitos para sacarme la cera del oído. Otros inclusive dicen fósforo, alambres con algodón, sin algodón. Y por complicado que suene, es verdad, esa es la realidad. Y eso ante una Claro. otoscopía, donde se revisa este conducto auditivo, ve las cicatrices, heridas, las raspaduras de la piel, e inclusive en casos más extremos aún, se pueden producir perforaciones, y eso llega a la clínica. Claro, interesante lo que nos cuenta Brian Morales, nuestro invitado fonoaudiólogo, eh, en relación a muchas cosas que lamentablemente, y hay que decirlo, y es la realidad tal como lo dice Brian, de cómo actuamos respecto a nuestros oídos, cómo no los cuidamos, ¿ah? Y no consultamos de qué es lo que debemos hacer correctamente, ¿ah? Eso de de los algodones incrustados es muy común, Brian, ¿ah? Sí, yo por lo menos he tenido la experiencia de sacar de todo tipo de cosas de los oídos, entonces me he dado cuenta mucho de que nos falta la imaginación de algunas personas cuando se trata de los oídos, entonces igual eso es lamentable porque el daño se nota. Claro, claro. En esto de la audiometría, tal como tú decías, este examen, esto proporciona una medición más precisa de la audición, ¿cierto? Claro, esa es la idea de una audiometría, o sea, tener una idea con la cual dónde se encuentra la audición del paciente. Si es que hay una audición normal, si es que hay una hipoacusia o algo que esté generando también este problema producto de alguna enfermedad, algún otro tipo de factor.
Muchas personas que llegan con zumbido a la clínica, también se hace dentro de la audiometría un tipo de valoración que es la tinitumetría. Entonces, esta valoración, valga la redundancia, valora el tinnitus porque nos puede dar alusión de si este zumbido se asemeja a sonidos más graves o a sonidos más agudos, que en este último caso, en sonidos agudos, puede relacionarse con exposición a ruido. También este tipo de valoración puede inclusive darnos cuenta de si hay alguna enfermedad metabólica o bien podrían estarse relacionando problemas de presión sanguínea a la audición. Por ejemplo, hay muchas personas que suelen sentir un zumbido como si fuese una pulsación, y esa pulsación se suele relacionar con algún problema vascular inclusive. Y es por eso la importancia de tener un chequeo como mínimo una vez al año, pero siempre mantener ese chequeo al día también. Claro. Y justamente te íbamos a preguntar, Brian, sobre todo en pacientes diagnosticados de hipoacusia, ¿con qué frecuencia deben controlarse y con qué profesionales deben acudir? Bueno, una persona con una hipoacusia diagnosticada debe evaluarse, esto es una regla pero sagrada, o sea, si hay una hipoacusia nosotros debemos tener mínimo un control anual, porque estas hipoacusias van a seguir avanzando con los años y estas pueden empeorar con enfermedades, resfríos mal cuidados, los cuadros de rinitis alérgica, cuadros metabólicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo envejece y el oído también lo hace. Entonces, con el tiempo el oído va perdiendo esta capacidad de captar estos sonidos y hay ciertas células que van fatigando, muriendo, entonces ahí empieza la distorsión. Si hay una ayuda auditiva, un audífono, este tiene que ser controlado y calibrado con la audición actual. Eso también es parte del trabajo que hacemos en la clínica, mantener chequeos auditivos para analizar si el audífono está cumpliendo o no con las necesidades, o bien que haya que adaptarse nuevamente o cambiarlo en ciertos casos. Un audífono que está 3, 4, 5 años sin un chequeo, es un audífono que ya está perdiendo utilidad y es casi como no llevar el auto a la revisión técnica, por ejemplo. Claro, exactamente. Aquí hay una consulta de una auditora, si los lavados de oídos son recomendables, nos dice Verónica. Ahí siempre va a depender del caso, porque un lavado de oído puede ser en distintos tipos de casos necesario o no. Muchas personas también llegan a la clínica a consultar que sienten el oído tapado, pero uno revisa y no está tapado la parte externa del oído. O sea, el conducto está completamente desocupado, pero aún así está esta sensación y ahí puede ser un resfrío. Entonces ahí uno tiene que ser bien consecuente con la persona y avisar en estos casos que el oído se va a estar limpiando solo. Ya eso es así. La forma en la que está la estructura del oído está de forma tal que va a estar eliminando esta cera por sí solo. Entonces hay casos de personas obviamente que generan cera mucho más rápido de lo habitual, entonces podrían llegar a formar un tapón. Y ahí hay formas en las que solamente se hace una limpieza. La limpieza se distingue por lo cual puede ser hacer un retiro con pinzas, con alguna cureta, sobre estas porciones que se están quedando en el oído y no están cayendo solamente con el mecanismo del oído. Y el lavado es cuando ya hay un tapón que va a ser obstructivo, que se acumuló mucha cera y va a estar terminando por tapar este conducto, que son muy pequeñitos, por lo cual por eso mismo no hay que usar cotonos o alambres, yendo en casos extremos, porque vamos a sacar porciones de cera, eso está más que claro, pero la mayor parte vamos a estar empujándola hacia adentro. Entonces vamos a estar presionándola en el oído. Pero también, con respecto, ya que estamos hablando de la limpieza, hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que tienen muchas técnicas y esto es muy lamentable porque terminan haciendo un daño. Supieran todas las técnicas que escuchamos en la clínica y están todas malas, la verdad. Me imagino. Llegan personas que dicen, no, es que yo uso
una válvula de aire, y uno queda mirándolos como, ¿por qué? Entonces, acá, si hay una perforación, y hay gente que también logra usar algunos dispositivos, que tampoco quiero hacer alusión a eso, porque después dicen, no, es que yo lo escuché en la radio y yo estoy dando ejemplos de lo que no se debe hacer. Claro. Entonces hay gente que si tiene el oído perforado y llega y le hacen un lavado con agua, por ejemplo, eso va a provocar una infección directamente, porque el agua, cuando uno la coloca en el oído, hace un barrido. Entonces ese barrido con el tímpano indemne va a rebotar y va a barrer la cera de adentro. Pero si está el oído perforado, ese líquido que uno está colocando, esa agua, puede pasar a estructuras y podría provocar un daño peor. Entonces ahí no solamente vamos a tener un tapón, vamos a tener un tapón, una perforación, un oído infectado. De ahí vamos a estar con mayores problemas. Entonces, no inventar técnicas, siempre acudir con un otorrino o con un fonoaudiólogo en este caso, para poder que revisen bien ese oído, bien las estructuras, que esté todo bien sellado, que esté todo bien cuidado, porque inclusive si raspamos el oído podemos provocar una infección. Entonces, el oído es de cuidado. Claro, hay otra consulta de un auditor, nos dice José, a ver si el profesional puede responder nuevamente cuál es la importancia de realizar las pruebas de audición. Sí, las pruebas de audición es crucialmente importante, sobre todo cuando no hemos tenido control hace bastante tiempo. La audición siempre hay que intentar cuidarla, igual que un examen de sangre, por ejemplo, porque aquí nosotros medimos netamente parámetros auditivos. Entonces nosotros revisamos oído, vemos si está obstruido con cera, obstruido con moco en la parte central del oído, y luego de esto nosotros valoramos en dónde se encuentran los umbrales del oído, dónde está escuchando el oído. Entonces hacemos una valoración también frecuencial. ¿Dónde están los umbrales frecuenciales de este oído para saber si está escuchando bien o bien está teniendo alguna deficiencia, que eso tendríamos que encaminar en conjunto al otorrino a un uso de audífonos o algún tipo de tratamiento o algún tipo de procedimiento? Pero eso siempre teniendo exámenes de por medio. Claro, y reiterar que la realización, Brian, de los test de audición, sin lugar a dudas, promueve la salud auditiva y contribuye de todas maneras a una vida plena y conectada con el entorno, sobre todo los niños, ¿ah? Esto de facilitar el desarrollo del lenguaje y en los adultos evitar el aislamiento social que muchas veces lo vemos, ¿ah? La gente no escucha Claro. y se aísla. Sí, ahí es la parte donde nosotros siempre conversamos con los familiares y los pacientes que nos van llegando, porque es muy habitual que los pacientes, hablando de los adultos mayores, se aíslan, o muchos que están presentes en conversaciones y simplemente asienten con la cabeza, pero uno les pregunta si escucharon o entendieron y no entendieron nada. Entonces acá es importante para la calidad de vida que tengamos un paciente que esté participando, siempre participando de las actividades, y no que esté la familia en un asado, por ejemplo, compartiendo, riendo, contando experiencias, y tengamos un adulto mayor que está encerrado en otro lado. Entonces, esa no es la idea. Por eso mismo es importante acudir a chequeos preventivos, por ejemplo, y valorar bien, tener bien presente que la audición es importantísima para la comunicación. Totalmente de acuerdo. Y recordarle, Brian Morales, nuestro invitado fonoaudiólogo especialista en audición de la clínica Clever Salud, que en esta clínica, ahí todos los profesionales del servicio de fonoaudiología pueden ayudarles en este tipo de patologías de las cuales estamos conversando. Claro. Aquí es la invitación de que si usted está teniendo malestar en el oído, algún tipo de dolor, picazón, o siente que se le tapan los oídos, e inclusive también agregar que si escucha un zumbido, la recomendación es que pase por un otorrino. Por lo general a veces puede llegar hasta ser un simple tapón, y eso
tapón de cera me refiero, y esto los doctores pueden retirarlo de inmediato. Ya si es una otitis, una infección, ahí primero se debe dar tratamiento a este cuadro y hacer el seguimiento con examen. La valoración auditiva aquí es crucial porque en conjunto al doctor lo que nosotros hacemos es notar si el cuadro va mejorando, sigue igual, y ahí inmediatamente se decide si seguir con este tratamiento o no, o inclusive cambiarlo. Pero aquí la jugada con los exámenes va dando cuenta de que la audición mejora o estamos encontrando una sordera la cual debe dar un paso, un tratamiento o inclusive a este uso de audífonos. También en caso de si se trata de un simple control o muchos pacientes que suelen ser postulantes a la Fuerza Armada, a la PDI, pueden pasar directamente a solicitar una audiometría con nosotros. Aquí cuando es un control por audiometría, un simple control me refiero, no llegar con dolor, ese tipo de cosas. No, cuando es un simple control, por lo general no se usa una orden directa del doctor. Entonces ahí es más accesible para que el paciente pida una hora con nosotros para exámenes y poder comprobar que esté y siga todo bien. Y ese resultado nosotros siempre lo entregamos al instante. Claro. Aquí un auditor, Carlos, nos dice que él sufre de vértigo y le han dicho que se debe realizar el examen funcional octavo par. ¿En qué consiste? Bueno, este examen es, primero que todo, un poco más invasivo de lo que suele ser una audiometría o una impedanciometría. Ya. Porque en el examen funcional del octavo par debe tener cierto tipo de preparación también. No es llegar y hacerlo. Ya. Por ejemplo, el uso de antivertiginosos, eso siempre se debe suspender 2 días antes de realizar este examen. Porque, por ejemplo, si estamos con un vértigo, lo que va a hacer el medicamento es reducir la sintomatología. Entonces, cuando yo haga la valoración, en la misma prueba, podría no encontrarme con los aspectos que yo quiero evaluar. Entonces, podría finalmente enviar un examen al doctor que puede estar normal cuando realmente no lo está. Entonces, hablando del examen, nosotros hacemos una valoración en temas de equilibrio, de marcha, hacemos cambios posicionales abruptos también, entonces es ahí cuando el vértigo se suele manifestar, porque la mayor parte del vértigo consiste en cambios posicionales abruptos que generan alguna sensación de mareo, por lo cual siempre se solicita que vayan acompañados, que vayan con tiempo, para que se pueda recuperar bien. Obviamente, en este examen lo que más uno hace es prácticamente marear al paciente. El paciente se tiene que someter a ese tipo de cosas porque así nosotros podemos valorar si es un vértigo realmente o podría ser inclusive otro tipo de patología. Eso se realiza ahí en la clínica Clever, ¿cierto? Este examen funcional octavo par. Sí, porque están preguntando dónde se realiza. Sí, si buscan un dato para el examen funcional del octavo par, la clínica Clever es totalmente una opción. Ahí el equipo de audición que está mi colega María Alejandra Rebeco y yo, Brian Morales, estamos totalmente capacitados para poder analizar este tipo de cuadros y ver cuál sería el tratamiento correspondiente. Bueno, Brian Morales, fonoaudiólogo especialista en salud auditiva de la clínica Clever Salud. Nos quedan segundos de esta interesante entrevista. A ver si nos puede hacer la última reflexión de este tema tan importante, sobre todo también en el comienzo de las actividades escolares, refiriéndonos a los niños, un mensaje a todos los padres a preocuparse de la audición. A ver si nos puede decir en las últimas palabras. Sí, bueno, aquí estamos de entrada al otoño, como estaba diciendo, así que acordarse de que suelen aparecer los resfríos, las alergias, así que idealmente tener un control en la clínica Clever, en la parte de fonoaudiología con exámenes, para poder valorar que esté todo bien por lo menos y tengamos un buen proceso del ya hace tiempo retorno a clases que estamos teniendo. Empiezan las pruebas, así que queremos que ese niño esté escuchando y atendiendo bien a todos los contenidos que se van a estar pasando en las clases, así que
a estar atentos a todos estos signos que estuvimos hablando, sobre todo los zumbidos, la intensidad de la música, cuidar bien a los pequeños para que puedan tener un buen proceso ya con este inicio a clases. Lo último, Brian, aquí una auditora, Vicky, nos dice, tengo tinnitus, a ver si le puede responder, Brian. ¿Sí? Existe, claro, se ha hecho los exámenes, han salido bien, escucho bien, pero ¿existe algo para colocarse, para ponerse en el oído, para no escuchar este ruido? Bueno, ahí por lo general se puede hacer alguna consulta de parte de otorrino también. Por lo general, estos pacientes suelen escuchar con mayor intensidad el zumbido en las noches. Entonces ahí podría ser también recomendable el uso de alguna música que sea relajante. Muchos pacientes usan también algún tipo de ruido blanco, que es un sonido a cierta frecuencia que intenta enmascarar este zumbido, pero siempre consultando con un profesional. No es cualquier tipo de sonido, cualquier tipo de música, cualquier tipo de ruido. Por eso ahí la valoración con el examen también es importante y consultar con un otorrino o un fonoaudiólogo. Perfecto, Brian Morales, fonoaudiólogo de la Clínica Clever Salud. Agradecerle enormemente en nombre de la amplia audición que ha escuchado atentamente sus consejos, sus detalles, su información muy, pero muy certera que nos ha ayudado a todos a cuidar nuestro salud, especialmente ahí el mensaje para los papás, sobre todo en el inicio del año escolar, para que pongan mucha, mucha atención y los lleven a hacerle un control para que sí puedan rendir como ellos desean, tener un buen año escolar. Así que le enviamos un abrazo. Muchas gracias por el diálogo. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Un abrazo, que esté Que bien. Buen tengan buen domingo, día. buen domingo. Así Hasta luego. es. Adiós, Brian Morales, ahí, fonoaudiólogo de la Clínica Clever Salud. Saludos a Vicky ahí que nos está dando las gracias por el detalle, por la información que nos entregaba el profesional Brian Morales de la Clínica Clever Salud. Bueno, contarle que la Dirección Meteorológica